Bien, gracias a Dios. Porque sí, aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Amén. Vamos a continuar nuestra reflexión y estudio del libro de los Hechos. Estábamos ya, o vamos a entrar al capítulo 19. Por favor, primera diapositiva. Hechos de los Apóstoles, decíamos que también llamado como Hechos del Espíritu Santo. Algo que es interesante, que es importante reconocer, es precisamente este hecho como algo no extraordinario, en el aspecto que muchos consideran que fue para su tiempo, y que hoy todo lo que el libro de los Hechos nos relata de maravillas y de situaciones no sucede. Y a veces pareciera ser que es así, pareciera ser que esto pues es parte solamente de esos 100 años de la iglesia. Muy bien. Capítulo 19, siguiente diapositiva, por favor. Después de haber hecho este receso o un poco de recordatorio en cuanto a Apolos, dice que él pues está en Corinto. Mientras tanto, Pablo ha iniciado su tercer viaje misionero y ha visitado todas las iglesias de Galacia, de Frigia, o sea, Listra, Iconio, Antioquía, y ha llegado hasta Éfeso. Ha llegado allí nuevamente a Éfeso, donde ya había el estado, había cruzado toda la región montañosa de Galicia, de Frigia, y entonces allí es donde él encuentra varios discípulos, varios creyentes, y varias gentes que buscan a Dios, varias gentes que están de alguna manera en su conocimiento viviendo como Dios desea. Siguiente, por favor. En el versículo 2, les pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? Y esto es algo muy interesante, porque hoy en las iglesias se habla, sí, de algo que es importante y que es la base y el aspecto primordial, que es el aceptar a Cristo como suficiente Salvador. Pero prácticamente aún las iglesias pentecostales no conocen al Espíritu Santo. Lo que busca la gente hoy es emociones, situaciones. Es más, alguna parte de la iglesia se ha sentado, se ha ido más hacia las lenguas, porque para ellos es eso, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con eso. Bueno, cuando Pablo a este grupo de creyentes les hace esa pregunta, pues ellos dicen, pues que ellos no conocen, no saben, pues lo que bautismo recibieron ustedes. Entonces dice, y entonces ellos van a responder ¿qué? El bautismo de Juan. Juan, este precursor, raramente lo expresó todo el tiempo de su vida, que él no era el Cordero de Dios, que él era el precursor, él era el que abría el camino. Y esto es algo muy interesante, porque aún hoy en la iglesia algunos abren camino, ya tendremos la oportunidad de considerar los ministerios, pero algunos abren camino y otros, van llevando. Decía que es interesante porque aún después de que el Señor Jesucristo casi está terminando su tiempo de predicación en toda la parte de Galilea, Juan todavía tiene discípulos. Por eso aquella pregunta que él les manda, les dice:
Pregúntenle si él es o va a venir otro. Y en pocas palabras, pues simplemente el Señor les dice que vean y que den testimonio de lo que están viendo. Pero aún así ellos no se dan cuenta. ¿Por qué si él mismo, Juan, había dicho a él oíd? Seguían todos esos discípulos ahí. Porque a veces a algunos les gusta más simplemente después de acomodarse, ya no moverse, ya no transformarse. Bueno, a esta pregunta, pues ellos dicen que solamente han recibido ese bautismo de parte de Juan. Siguiente. Y entonces Pablo les dice, sí, es verdad, es cierto, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios. Sí, ese bautismo de arrepentimiento, o sea, el testimonio de arrepentirse, de reconocerse pecadores, porque esta era una parte importante, que ya realmente el pueblo judío vivía más de rituales y tradiciones que realmente de arrepentimiento. Pero les decía que creyeran en el que vendría después de él. ¿En quién? En Jesús. ¿En quién creemos nosotros? ¿Será? Porque es interesante que cuando algunos cambios, algunas cosas se dan, muchos cambian, muchos siguen a Juan. Bueno, Pablo recalca a los creyentes que encuentra y les dice que él mismo había dado esa palabra, Juan mismo. Cuando ellos oyen esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aquí dos partes interesantes. Primero es que fueron bautizados. Para poder ser bautizados por Pablo tenían que haber creído primero en Cristo Jesús. Porque algunos se brincan esta parte. Y después, pues algo que ha pasado, que muchos dicen, ¿en qué bautismo fuiste bautizados? Pues en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Para algunos grupos dice que este bautismo no vale. Porque ya el Señor dijo que teníamos que bautizarnos. Y este es uno de los versículos que dan como parte del apoyo. Decía que algunas iglesias, pues simplemente algunos están por mucho tiempo, pero si ellos no tienen pues un curso, una preparación, una situación, la firma de un contrato, no son miembros de la iglesia, son simpatizantes. Escuchaba yo un pastor decir, somos como 400, pero la verdad es que nada más 200 son miembros de la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo. Y me parecía interesante. Por eso dice que fueron bautizados. Y después, ¿qué sucedió? Bueno, Pablo también les impone las manos. Sin duda dirigido por el Espíritu Santo. Y viene sobre ellos el Espíritu Santo. Y sí, entre ellos como evidencia hablan lenguas y profetizan. En Éfeso se va, de alguna manera, en el aspecto comercial, va a unir también a lo que es Oriente con Occidente, Occidente con Oriente. Y muchos de los caminos llegan a Éfeso, a este puerto tan importante. De tal manera que sin duda también había mucha gente de diferentes lenguas, de diferentes idiomas. Y aquí encontramos también parte de eso. Pero además profetizaban, hablaban de esa palabra. Habían recibido esa revelación. Hoy es interesante porque muchos piensan que yendo a un seminario, un instituto, los hace
los hace pastores y maestros. Y estaba yo revisando algunas materias y bueno, es triste ver, porque cuando le pregunté a alguien sobre la Biblia, con buena intención, otra vez volvía a surgir lo mismo. ¿Según quién? No, pues según tú, ¿cómo ves este tema? No, por eso, pero ¿según quién? ¿Según este o según este? No, pues tú. Bueno, mi iglesia dice esto, pero yo pienso, bueno, yo no pienso, yo realmente, pues yo creo que mi iglesia y mi grupo tiene razón. Bueno, sí, pero por eso, ¿por qué tiene razón? No, pues nada más. Porque así lo aprendí y así me lo enseñaron. Bueno, aquí ellos dan este mensaje, esa palabra de Dios, que no quiere decir con adivinación o hablarle a la gente del futuro, sino precisamente expresarles la palabra con denuedo. Como dice Pablo, yo no fui enseñado por hombres, sino por el propio Señor Jesús. Él no estuvo con los 12, pero conocía y conoció al Señor. Dice que eran 12 hombres. No sé, casualidad o cuestión, pero de alguna manera, pues lo que de alguna manera para muchos 12 es el número de lo que tiene que ver con administración, con parte. Algunas iglesias tienen sus 12 ancianos y por medio de ellas se dirigen. Bueno, siguiente, por favor. Sigue diciendo la Escritura que durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga. ¿Cómo era? Ya algo en él. Todos los días de reposo, los sábados, iba a la sinagoga y allí anunciaba el mensaje sin ningún temor, a pesar de que había situaciones, y hablaba y trataba de alguna manera de convencer, o sea, de tratar de que la gente entendiera acerca de las cosas del reino de Dios y la importancia que tenía es el rey. Es interesante la primera vez que oí que el reino de Dios está aquí y ahora. Sí, es un reino espiritual, donde nosotros decimos que somos sus siervos y Jesucristo es nuestro rey. Pero simplemente que algunos endureciendo su corazón, como siempre sucede a alguien de repente de que se endurece, dice, pues ahora, aunque sé que tienen la razón, ahora me quedo con mis convicciones y sigo con mis planes. Algunos endureciendo su corazón no quisieron creer. Y recuerdo la parábola del sembrador, que algunos oyen, pero muchas otras cosas alrededor no las quieren entender. Y el Señor dice, pues sí, claramente, para que no se arrepientan. Por eso les hablo de esa manera. A veces nosotros pensamos que las parábolas son bonitas historias. Algunos también dicen que parábola metáfora, pero bueno, son diferentes. Pero estas parábolas, de alguna manera, tenían que ver por su sencillez, pero por su alcance, pues algo que los demás, ¿quién no lo sabe? Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo puede hablar de una parábola, todo el mundo puede predicar de una parábola, todo el mundo puede hablar horas de una parábola. Pero ¿realmente todo el mundo puede aplicarla o la aplica en su vida? Esta gente se endureció. Y de tal manera, pues que cuando la gente se endurece, empieza a hablar mal.
Y estos hombres empezaron a hablar mal. Y decían mal del nuevo camino. Como sabemos hasta aquí, no era común ya llamarles cristianos, sino simplemente para muchos eran los del camino. El que era y el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cierto, sabemos nosotros que nadie va al Padre si no es por Cristo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué hizo Pablo? Sin duda, guiado por el Espíritu del Señor, dijo: es tiempo. Cuando algo no produce fruto, cuando algo no tiene ya esa razón, simplemente estar ahí, no tiene caso. Y entonces Pablo se apartó de ellos. ¿Y qué pasó? Pues que había que seguir la siguiente página, la segunda parte, que era la preparación y el conocimiento de lo que seguía. No de tratar de convencer a los judíos de lo que era la ley y que apuntaba hacia Cristo, sino ahora hablar de Cristo y todo lo que Él tenía para ellos. Y allí hablaba, dice que en esta escuela de Tirano, todos los días, ya no los sábados solamente, sino todos los días. Y lo hizo durante 2 largos años, durante este viaje. De modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, toda la provincia de Asia, tanto los judíos como los que no lo eran, y hablamos de judíos creyentes, oyeron el mensaje del Señor. Todo este mensaje completo, todo este mensaje que era importante. Decía uno de mis nietos: oye, abuelito, pues es que mi pastor dice esto y la Biblia dice esto. Bueno, pues sí, pero por esto y esto y esto. Le digo: lo primero que debes hacer es no choques con tu pastor, porque a lo mejor ya tienes el conocimiento, pero te falta la experiencia y algunas cosas que todavía vas a entender y que tienes que aprender. Me decía: creo que sí, es sano. Y entonces le digo: cuando le preguntes a tu pastor, no lo cuestiones, sino trata de preguntarle para que pueda de alguna manera él explicarte su forma de ver. Estás aprendiendo doctrina, estás aprendiendo todo eso. Y en días pasados me decía que ya pasó al siguiente nivel, que ya se lo jalaron, no me acuerdo cómo se dice el grupo, pero ya va a estar en un tiempo preparándose en otro aspecto. Y decía que bueno, pero sigue escuchando. ¿Cuántos años van a pasar escuchando? No sé. Pero si tú ves, muchos de ellos pasaron años escuchando y poder madurar. Y a su tiempo, bueno, tendrás la oportunidad de que el Señor siga haciendo la obra. Y entonces, pues todos estos oyeron. En el capítulo 20, versículo 31, no lo busqué nada más como sección, nos dice que Pablo fue en los lugares donde más estuvo por 3 años. Esa iglesia le dedicó 3 años de su vida, de su ministerio, mientras que algunas fueron meses. También muchos creen y piensan que durante esos 3 años, pero sobre todo la iglesia de Éfeso, salieron las 7 iglesias de Apocalipsis, de ese tiempo y de ese lugar en el que estuvo Pablo. Es interesante y poderse adentrar y ir más en eso. Siguiente, por favor. Y entonces algo muy interesante. Dice que hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo.
Y la pregunta es, ¿hoy sigue siendo Dios milagros extraordinarios por mi mano? ¿Como algo cotidiano? ¿Como algo parte de mi ministerio? Más que ahora todo le llaman ministerio, aunque yo nomás percibo 4 o 5, porque el final dice pastores y maestros. Algunos los separan y otros dicen que es importante porque uno sin lo otro no se complementan. Vamos un poquito ahí a Marcos capítulo 16, versículo 17. Lo tienen también en su pantalla, pero síganlo en su Biblia. Cuando el Señor los manda a la gran comisión, nos dice, y estas cosas o estas señales seguirán, ¿a quiénes? Estas cosas seguirán ¿a quiénes? Y está señalado con roja, a los que creen. ¿Usted cree? Ah, yo me pregunté si yo creo. Y entonces, ¿por qué a veces se escuchan las oraciones? Si tú quieres, si tú puedes, si ya oraron. Ahí en Marcos capítulo 2, ahorita ahí está, por eso lo tengo ahí los dos. En Marcos capítulo 2, a partir del versículo 1, se empieza a narrar la historia de un hombre que es paralítico. Y a este hombre lo llevan 4 de sus amigos y pues hay tanta gente ahí donde está Jesús, que ellos saben, ellos creen que si Jesús lo ve, va a sanar. ¿Por qué? Porque dicen mi nombre. Dice el versículo 5 que al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes? ¿Del paralítico? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados están perdonados. Y más adelante, para seguir y también para darles una lección a los fariseos, ahí les dice, bueno, para que vean que así es, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice que tomó su lecho y salió por el medio de ellos. Por eso uno pregunta, ¿de veras lo creen? ¿De veras lo creemos? Porque a veces nos echamos unas oraciones y pensamos que a veces hay fórmulas. A nosotros nos toca orar y creer, y a Dios obrar. Y el Señor Jesús ha dicho, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. De esto tenemos muchos testimonios de gente que ha ido a predicar a pueblos y gente que en lugares, inclusive algunos pastores, gentes que hemos conocido, donde les han dado comida envenenada y al ver que no sucede nada, la gente cree. No se trata tampoco de tentar a Dios y decir a ver si es cierto, voy a agarrar serpientes como algunos y verán que no me hacen nada, porque algunos se han muerto. Recuerdo en un libro, creo que se llama La Cuarta Dimensión, que decía Paul Yogi Cho, un predicador, que a veces la fe, aunque le da otro, del rema y de alguna palabra, el logos, le da otra connotación él al rema. Dice que algunos jóvenes iban a una convención
Pero llovió muchísimo, como en estos tiempos, o peor, allá en Medio Oriente. Y entonces, pues ellos dijeron por fe, si Pedro anduvo por encima del agua, el Señor también nos va a hacer andar. Pero se hundieron y se murieron todos. Pero a mucha gente le gustaba esto, o nos gustaba, porque era la iglesia que tenía 10,000 congregantes. Y ahí es donde empieza a darse aquella doctrina de que tú declara, pero decían de otra manera, tú declara y ya fue. No, yo no declaro, yo digo lo que el Señor dice. Y era interesante porque decía, miren, es como yo, siempre decía una bicicleta, pero necesitaba desearla, nunca la tuve porque no deseaba yo bien y no. Y entonces dije, deseo una bicicleta de color rojo. Y empecé a embarazarme de mi bicicleta. Y al poco tiempo, ¿qué creen? Tuvo bicicletitas, no, tuvo una bicicleta roja. ¿Y qué creen que hacía la gente? Empezó a embarazarse de sus sueños. Pero mucha gente, pues no tuvo fruto, abortó sus propósitos. Pero ¿a poco no es bonito? Yo declaro, declara, porque por eso te va como te va. Así que yo declaro la guerra. No. Y entonces, dice, y sobre los enfermos, ¿qué? Pondrán sus manos. ¿Y qué pasa? Bueno, ahora hay que tener cuidado con quién ponen las manos. Porque dice Pablo, no impongan de alguna manera, sin considerar bien en quién ponen las manos. Hemos llegado a tener aquí algunas experiencias personales, algunas experiencias que han sucedido aquí, ¿verdad? De gente que en un momento dado nos pidiéramos que oráramos y que pusiéramos las manos. Y 3 personas al mismo tiempo dijo, que no se las ponga, porque va a pasar algo tremendo en contra del que se las pone. Ya después me contaron, pues que nunca le dijeron al que le dijeron que pusiera las manos, y fue el pastor el que le dijo, ponga las manos y venga y ponga sus manos. Y dijo él, ay mamá, no, pues cómo le voy a decir que no. Pero él también sentía que no debía hacerlo. Y dice una hermana, yo veía cosas que brincaban arriba de aquel que, han de decir pingüinos, pero dice que veían que brincaban. Bueno, este varón no puso las manos. Sí oró por él, pero no le puso las manos. Y dice, ay pastor, tuve las pesadillas más horribles de toda mi vida, entre ellas algunas muy asquerosas. Ya no me quería dormir. ¿Coincidencia? ¿Qué hubiera pasado si las pone? Pues inténtelo la próxima vez, aunque el Señor le diga a través del Espíritu no lo hagas, hágalo. Sobre todo con gente que no conoce, que no hay un testimonio. Bueno, entonces, por la fe de ellos, este hombre fue sanado. Por nuestra fe, conforme a tu fe, se ha hecho. El centurión. Siguiente y último versículo, y terminamos. Soy breve. No sé si sustancioso, pero breve sí. 12. Siguiente, por favor, ya la tenemos. 12. Bueno, dice tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocadas por su cuerpo eran llevadas a los enfermos y estos se curaban de su enfermedad y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Qué creen que? Yo creo que algunos de ustedes lo saben, que tienen tiempo, que algunos en la iglesia empezaban a practicar esto. Ahí les dejo mi pañuelo mugroso para que verán cómo con eso sanan.
Era algo que Pablo, y dice que de alguna manera, aquí habla de pañuelos porque estoy usando otra versión, pero de alguna manera dice que eran trapos, pero era con lo que se limpiaba el sudor. En una de las cartas en los Efesios, Pablo dice que él no ha sido carga para la iglesia porque todo este tiempo que ha estado, ha trabajado. ¿Cómo? Haciendo tiendas. Y allí está, ¿no? Del sudar se limpiaba. Y la gente creía que si al menos eso lograba obtener, sanaba. Pero era la fe, la certeza de Pablo de que la gente sanara, y la gente sanaba, pero él no lo sabía. Ya en el capítulo 5, versículo 12 al 16, sintetizo, nos habla de esto que ya habíamos visto porque ya lo pudimos observar, y dice que cuando Pedro pasaba, muchos decían que al menos la sombra los tocaba. ¿Para qué? Cuando la sombra de Pedro pasaba, los enfermos sanaban. Hoy pasamos junto a alguien y le hacemos sombra y dice, quítese, pero no, hermano, que me está tapando el sol y está haciendo harto frío. Tiene que ver con, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Pues hoy tiene que ver que también nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, y en nosotros, cuando creímos, recibimos, y el Espíritu Santo actúa por medio de Cristo y en el propósito de Dios. Simplemente siervos inútiles, somos la mano, no el medio. El medio es Cristo y el que actúa es el Espíritu Santo. Y entonces esto es interesante para que no nos confundamos, para que no de alguna manera pues nos traiga a nosotros ese tipo de situaciones y dudas. Y gracias a Dios, porque nos da toda la oportunidad de poder decir, Señor, creo, cuando lloro, y no solo por los míos, sino por los demás. Sin duda, cuando son los míos, me duele más, ¿no? Bueno, más cerca. No es lo mismo que alguien se corte y nos duela lo que les corta que lo que le duele al que se cortó. Pero lo cierto es que dice, lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen, porque somos parte de ese cuerpo de Cristo Jesús. Y entonces lo sentimos como parte nuestro. Y entonces sí, decimos, bueno, no me toca juzgar su fe, ni su caminar. A mí me toca actuar, vivir, ser y caminar. Y cosas maravillosas seguiremos viviendo en nuestra vida. Amén. Amén. Dejo este lugar al pastor.